Vamos a ver cómo utilizar o cómo interpretar la tabla periódica con el arreglo de Gilchaberry, utilizando los conocimientos que tenemos de la tabla periódica internacional. Primeramente, ambas tablas van a tener los mismos datos, es decir, los mismos símbolos, los mismos números para cada símbolo y demás. Los datos van a ser iguales, porque estamos hablando de los mismos elementos y demás. Entonces los datos que tenemos de ellas son iguales. Lo único que va a cambiar es el acomodo que se le da a los elementos. La tabla de Gilchaberry está acomodada principalmente teniendo en cuenta la estructura electrónica. Entonces, para hacer cosas como las configuraciones y demás, es más sencillo utilizar esta. Eso no quiere decir que la tabla internacional no se pueda utilizar para hacer configuraciones, todo lo contrario. Pero esta está más enfocada en lograr cosas con la parte eléctrica o teniendo en cuenta la estructura eléctrica de los diferentes elementos. Entonces, ¿qué información podemos obtener de ambas tablas? Principalmente, o las que vamos a utilizar es los protones que en ambas se va a encontrar arriba del símbolo del elemento, es decir, el P más o el Z, el número atómico, va a ser este numerito que está arriba de cada uno de los símbolos. Ese numerito va a ser igual para cualquier elemento, tanto en la tabla de Gilchaberry como en la internacional. Por ejemplo, el litio tiene un 3, es decir, 3 protones, y en la otra tabla el litio tiene un 3, es decir, va a ser igual. Aquí hay un pequeño error que dice que el berilio tiene 3, pero el berilio tiene 4, como aparece acá. Y las masas, que van a ser los numeritos que están debajo del símbolo, también van a ser iguales, tanto en la tabla internacional como en la tabla con el arreglo de Gilchaberry. Van a ser iguales. ¿Qué más va a coincidir? O cómo más bien, cómo vamos a saber cuáles de lo que se vimos acá en la tabla internacional va a estar acá representado en la tabla de Gilchaberry. Por ejemplo, en la tabla internacional tenemos los elementos representativos y sus familias de esta manera. Las primeras dos familias son esta columna y esta otra columna, y luego pasamos acá para la tercera familia de los elementos representativos. En la tabla de Gilchaberry ya no vamos a tener que hacer ese salto entre la segunda familia y la tercera familia. La primera familia vendría acá, la segunda acá, e inmediatamente tendríamos la tercera familia acá. Y así seguiríamos en la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava familia. Es decir, no está en medio los elementos de transición. Esos que podemos apreciar acá en medio de esos elementos representativos. Acá tienen un acomodo diferente. Entonces las familias van a estar seguidas. ¿Qué es lo que pasa y lo que hay que tener cuidado con la tabla de Gilchaberry? Que aquí en la tabla internacional sabemos que estas dos primeras columnas son representativos y luego pasamos acá desde el boro. Todas estas columnas son representativos y en medio vamos a tener todos los metales de transición. En la tabla de Gilchaberry, aquí están las 8 familias de representativos, pero si venimos más abajo, estos de acá en medio van a representar los elementos de transición. Estos de acá y van a llegar hasta acá. Es decir, estos de aquí son de transición, son metales de transición, no son elementos representativos, tal y como están acá. Hasta el ZN, el zinc, ahí van a ser metales de transición. Es decir, todos estos van a ser metales de transición, no elementos representativos. Entonces, la familia de los alcalinos, que sería esta primera, no incluye el cobre. ¿Por qué? Porque ese no es un metal, que diga, no es un elemento representativo. Es un metal de transición. Entonces hay que tener bastante cuidado con los metales de transición que están acá y los de transición interna que están bien
están acá en un acomodo distinto. Pero igual, ahí van a estar todos los elementos. ¿Qué es lo que hace la tabla de Guild-Chaverry? Acomodarnos principalmente los orbitales de los subniveles S, P, D y F, para que al momento de hacer alguna configuración sea más sencillo. Por ejemplo, estas dos columnas representan los orbitales S. Luego aquí tenemos los orbitales P, desde acá hasta acá. Y estos elementos o metales de transición van a representar los D. Ya más abajo estarán los orbitales F y demás. Entonces, para saber más o menos el orden, 1, 2, 3, vamos a colocar hasta acá los diferentes niveles o los periodos. Aquí estaría el periodo 1 con el 1S, ¿verdad? 1S1, 1S2, luego aquí estaría el 2S, el 2P, 3S, 3P, y aquí llegaríamos al 4S. Recordemos que después del 4S sigue el 3D, que son con estos metales de transición. Entonces, aquí tendríamos los 3D y acá tendríamos los 4P. Es un acomodo distinto, pero que representa bien el orden en el que se tienen que ir llenando los diferentes orbitales. Sabemos que después del 4S sigue el 3D y después del 3D sigue el 4P. Entonces, por ejemplo, acá, en vez de pasar directamente del calcio al galio, por ejemplo, y saltarnos el 3D, aquí se toma en cuenta y venimos siguiendo este camino, 4S2 y luego ya pasamos a los 3D, hasta 3D10. Y luego vendría el 4P, que seguiría acá. Esa es la diferencia mayor y el por qué tiene este acomodo esta tabla periódica. Por todo lo demás, va a seguir lo mismo que se utiliza o que tiene la tabla periódica internacional. Los mismos símbolos, los mismos elementos, las mismas familias, los mismos números de protones, masa y demás, hasta los mismos orbitales. Lo único que cambia es cómo se acomodan los elementos acá. Pero igual se respetan todo lo demás. Por ejemplo, acá, en esta raya discontinua, esta línea discontinua, aquí vamos a encontrar los diferentes metaloides, al igual que lo haríamos cuando trazamos aquí una línea imaginaria en la tabla internacional. Entonces, toda la información que está en la tabla internacional va a estar en la tabla de Guild-Chaverry. Lo único que va a cambiar es la posición de algunos de estos elementos con respecto a cómo salen acá. Pero toda la información va a poder obtenerse de esta tabla también, al igual que la obtenemos de esta otra tabla.